Hola a todos, soy Sol. Junto con AMPI queremos proponerles hacer un último recorrido audiovisual dentro de la materia. Estando a fines del cuatrimestre, hoy queremos que se pregunten con nosotras ¿para qué estudiar Historia de la Educación? Hacer historia es pensar a través del tiempo. Por eso, a cada escenario histórico que atravesamos juntos lo fuimos interrogando con preguntas que nos permitieron reconstruir el pasado desde nuestro presente de forma situada, en proyecciones a fortalecer nuestra mirada como futuros docentes y profesionales. Llegamos ahora a la unidad 6, que nos invita a recorrer el siglo XX. En palabras de Enzo Traverso, el siglo XX es un pasado susceptible de ser pensado históricamente, como algo separado del presente, como algo que se puede historizar, pero se trata de un pasado reciente, un pasado que muchos contemporáneos vivieron, cuyas huellas habitan las sociedades, la cultura y la memoria. A su vez, Eric Hobsbawm nos argumenta que este periodo histórico de corta duración es álgido e intenso. De acuerdo con este autor, podemos entender al siglo XX como una configuración específica y como una unidad con características propias. El corto siglo XX comienza con el estallido de la Primera Guerra Mundial, demostrando la profunda crisis del orden moderno que se había instalado al calor de la doble revolución, que trabajamos en la unidad 4, y finaliza en 1989 con la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. De este modo, se da el triunfo del bloque capitalista conducido por Estados Unidos por sobre el bloque comunista liderado por Rusia, luego de lo que se conoció como la Guerra Fría, iniciada al terminar la Segunda Guerra Mundial. Los intensos 77 años que Hobsbawm adjudica al siglo XX introdujeron profundos cambios a un ritmo acelerado, lo que nos permite decir que el mundo de los 90 fue cualitativamente distinto a lo que era en 1914. En primer lugar, los progresos tecnológicos y científicos desarrollados en este periodo revolucionaron los sistemas de transporte y de comunicación, acortando tiempos y distancias y vinculando por primera vez a la mayor parte del globo en una unidad operativa única en términos económicos. Hobsbawm también señala que a lo largo de este siglo, a través de la ya mencionada crisis del orden moderno occidental, ha ido decayendo la primacía europea, comenzando a configurarse un mundo cuyos núcleos de poder político y económico ya no son de carácter eurocéntrico. El siglo XX es un complejo escenario histórico y político, tanto por su cercanía temporal, como nos indica Traverso, como también por sus intensas interacciones económicas, políticas, sociales y culturales, como nos muestra Hobsbawm. Son muchas las preguntas que podemos hacerle a este escenario y se van a encontrar con varias de ellas en las próximas materias que cursen en nuestra carrera. En esta unidad de la materia, les acercamos una presentación general para que agudicen su análisis y continúen trabajando con los procesos educativos que se desarrollan durante el siglo XX con una mirada histórica compleja. Tal como fuimos mencionando, en un marco de aceleración de los procesos sociales, son múltiples los debates y procesos educativos que se han sucedido a lo largo de este siglo y son claves para entender el presente de la educación en sus diferentes contextos. En primer lugar, en nuestras clases trabajamos al respecto de la política educativa de los imperios coloniales europeos dispuestos en el territorio africano a comienzos de siglo. También repusimos la crítica a la educación tradicional, propiciada por los representantes de la nueva escuela y la propuesta educativa de los totalitarismos fascistas. Si nos hiciéramos especialistas de historia de la educación del siglo XX, tendríamos muchas otras cuestiones que estudiar, tales como la sostenida expansión global de la escolarización elemental y secundaria a lo largo de todo el mundo. También nos interesaría la propuesta educativa de los países comunistas en la Unión Soviética o la reforma universitaria surgida en Córdoba en 1918 y expandida a lo largo de todo el continente latinoamericano. Del mismo modo, podríamos abordar los desarrollos de la investigación psicológica realizada por Jean Piaget y Lev Vygotsky, que sentaron las bases para las teorías educativas constructivistas, así como las propuestas de articulación de educación y trabajo en los nacionalismos populares latinoamericanos en los años 40. También las reformas de educación científica estadounidense de los años 50 y 60 que acompañaron la carrera espacial y armamentística en el marco de la Guerra Fría, el desarrollo de la psicología conductista y el proceso de educacionalización del desarrollo económico. Asimismo, podríamos abarcar la creciente influencia de los organismos internacionales, como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mundialmente conocida por las pruebas PISA, o la UNESCO, en la definición de las políticas educativas globales y nacionales desde una perspectiva de desarrollo económico. Ya a fines de los años 60 y principios de los 70, podríamos estudiar el proceso de toma de protagonismo político de las juventudes escolarizadas y universitarias representadas en el Mayo francés o en los movimientos de militancia estudiantil latinoamericanos de la época.
O nos interesaría también abordar el desarrollo de las pedagogías críticas que surgen de la mano de las teorías sociales críticas en los años 60 y 70, y de las campañas de alfabetización y educación popular de adultos, o las propuestas educativas del neoliberalismo y los autoritarismos en Latinoamérica, entre tantas otras cosas. Asistimos entonces, a lo largo del siglo XX, a una aceleración de los procesos educativos y un cambio significativo en base a lo que fue la creación y expansión de los sistemas educativos nacionales del siglo XIX. Luego de la crisis del orden moderno, el siglo XX trae consigo el surgimiento de un nuevo orden civil mundial de carácter interconectado. Daniel Troller, historiador de la educación de origen suizo, caracteriza la tendencia universal de adaptación de las estructuras educativas formales a partir de mediados de siglo, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial y profundamente marcada por las reformas educativas que fueron consecuencia del lanzamiento del Sputnik en 1957. Primer satélite soviético enviado al espacio que dejaba al bloque comunista en una posición ventajosa en el proceso de la Guerra Fría. En ese marco de creciente globalización y con la influencia de los organismos económicos internacionales como la OCDE, la UNESCO y el Banco Mundial, se entiende que se puede hablar de un relativo isomorfismo educativo en términos formales en todo el mundo, lo cual implica importantes similitudes en los sistemas educativos en todo el mundo y la existencia de un currículum educativo unificado a nivel global. De este modo, podemos seguir conceptualizando aquellos procesos de expansión de la escolarización y los sucesos y debates que marcan el escenario educativo en el que se insertan los desafíos propios del siglo XXI, que es el presente en el que nos toca habitar e intervenir. Entonces volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿para qué estudiar historia de la educación? Nosotras creemos que uno de los objetivos principales de esta materia tiene que ver con la construcción de una mirada profesional con conciencia histórica y genealógica en ustedes, para que como futuros pedagogos, docentes y profesionales de la educación conozcan y comprendan el devenir histórico de los saberes y las prácticas educativas cotidianas que habitamos y habitaremos en nuestro futuro desempeño laboral. A través de los distintos escenarios que recorrimos juntos, el mundo cristiano-feudal, el mundo feudo-burgués, el siglo de la doble revolución y el largo siglo XIX, llegamos a construir una plataforma que sienta las bases para comprender este corto pero agitado siglo XX, cuya historia van a estudiar desde distintos enfoques a lo largo de toda la carrera. El siglo XX es un pasado reciente y vivo, que aún repercute fuertemente en nuestro presente, en nuestra práctica educativa cotidiana y en la proyección de todo aquello que querramos transformar con nuestra acción. Nos despedimos con mucha alegría de haber recorrido junto a ustedes este camino y les aseguramos que cuentan con nosotras a medida que vayan avanzando y adentrándose cada vez más en esta hermosa experiencia que es ser estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata.